Ciudad Nezahualcóyotl no nació para ser postal turística. Creció hacia donde ya no llegaba la Ciudad de México, sobre el lodo del antiguo lago de Texcoco, entre calles sin pavimento, viviendas autoconstruidas y una fama que durante décadas se resumió en una palabra: Neza, sinónimo de barrio bravo, de cinturón de pobreza, de periferia olvidada. En ese escenario, a principios de los años 90, apareció un equipo de fútbol que se atrevió a ponerle color, ruido y orgullo a un municipio acostumbrado a la estigmatización. Se llamaba Toros Neza, y en menos de una década pasó de ser un proyecto modesto de segunda división a convertirse en uno de los clubes más recordados de la historia del fútbol mexicano, y también en uno de los más efímeros. Y en este video recorreremos su historia mirando más allá de los marcadores, desde la ciudad y su gente, el Estadio Neza 86, el contexto social del México noventero, hasta su legado como símbolo cultural de rebeldía e identidad popular. Un equipo nacido en el borde. Toros Neza surge en un país que se empezaba a resquebrajar por dentro. México entraba en los años 90 arrastrando crisis económicas, desigualdad y un sistema político agotado. En 1992, mientras el discurso oficial hablaba de modernización y tratados comerciales, en la periferia de la capital el día a día seguía marcado por la precariedad, la informalidad y el trabajo duro. Ciudad Nezahualcóyotl, con su mar de casas de lámina y bloques, era quizá el mejor retrato de ese México que no salía en los folletos turísticos. De allí emerge Toros Neza. Nace como un proyecto de segunda división, sin el peso de una institución universitaria poderosa ni el respaldo de una televisora, sin apellidos ilustres en su directiva. Es, literalmente, un equipo del borde. Y quizá por eso conecta tan rápido con la gente del municipio. Por primera vez, Neza iba a tener algo propio en primera división. No eran los de la capital ni los del otro lado del periférico, eran ellos. El ascenso rápido a la máxima categoría no solo fue un logro deportivo, fue un acto de visibilidad. El simple hecho de escuchar Toros Neza en las transmisiones nacionales obligó a mirar hacia esa ciudad que las élites preferían ignorar. El fútbol, una vez más, hizo de espejo social. Ciudad Nezahualcóyotl, con su mar de casas de lámina y bloques, era quizá el mejor retrato de ese México que no salía en los folletos turísticos. El Neza 86, templo de cemento, identidad de barrio. Si el club fue el rostro, el Estadio Neza 86 fue el corazón. A diferencia de los grandes colosos del país, el Azteca, el Jalisco, el Universitario, el Neza 86 no presumía arquitectura monumental ni comodidades boutique. Era un estadio funcional, de cemento pelado, tribunas cercanas a la cancha y sanitarios que muchas veces eran más una prueba de resistencia que un servicio. Pero tenía algo que los otros no podían comprar: pertenencia. El Neza 86 estaba incrustado en el tejido urbano como un tianguis dominical, rodeado de calles estrechas, puestos de comida, transporte público caótico. Ir al estadio implicaba caminar entre puestos de tacos, vendedores de playeras pirata, niños corriendo con balones de plástico. No había zona VIP, la experiencia era compartida. La afición no entraba a un recinto deportivo, sino a una extensión de su propia ciudad. Cada 15 días, cuando jugaban los Toros, ese espacio se transformaba. Se llenaba de familias con la camiseta rojiblanca, de jóvenes con el pelo pintado imitando a sus ídolos, de banderas improvisadas colgadas en las mallas. El estadio no era neutral, rugía, empujaba, presionaba, y no solo a los rivales, también al propio equipo, al que le exigía reflejar en la cancha la dureza y la dignidad de la vida en Neza. México en los 90. Crisis, enojo y necesidad de símbolos. Mientras Toros Neza se abría paso en primera división, México vivía una década convulsa. El país sufrió el error de diciembre de 1994, con devaluación brutal del peso, desempleo y empobrecimiento masivo. El levantamiento zapatista en Chiapas reclamó al mundo la existencia de los olvidados. El asesinato de Luis Donaldo Colosio dejó en evidencia que la transición política no sería tersa, y las grandes ciudades, incluida la zona metropolitana del Valle de México, crecían a base de manchas urbanas desordenadas, como Neza, que acumulaban carencias y resentimiento. En ese contexto, el fútbol funcionó como válvula de escape, pero también como escenario simbólico. Los clubes tradicionales representaban, cada uno a su manera, estructuras ya conocidas: la empresa mediática, la tradición nacional, la industria cementera, la universidad. Toros Neza, en cambio, aparecía como un cuerpo extraño, un equipo de barrio, ruidoso, desparpajado, sin pasado glorioso pero sin miedo a enfrentar a nadie. Para miles de aficionados que veían el país derrumbarse en inflación, despidos y promesas incumplidas, esos jugadores de cabello pintado ofrecían algo distinto, un relato de atrevimiento y resistencia. Neza no prometía orden ni modernidad, prometía pelea, espectáculo y una sonrisa en medio del caos. El equipo,
del desorden al fútbol de autor. En lo estrictamente futbolístico, Toros Neza vivió una evolución muy marcada. Al principio fue un equipo que sobrevivía a base de garra y voluntad. Luchaba por no descender, compensando sus limitaciones con entrega física y una relación muy fuerte con la tribuna. Pero poco a poco fue encontrando algo más. La llegada de figuras como Antonio el Turco Mohamed, Miguel el Piojo Herrera, Rodrigo Pony Ruiz, Federico Lusenhoff, Germán Arangio y otros, fue armando un grupo con personalidad propia. No solo eran buenos futbolistas, eran personajes. El Turco, con su cabello pintado y botines blancos en una época en que todos jugaban con negro, se convirtió en el emblema del equipo. Creativo, valiente, excesivo. El Piojo era un lateral bravo, capaz de subir y bajar la banda como loco. El Pony aportaba talento fino, inteligencia en el último pase. La pieza final del rompecabezas llegó con Enrique Ojitos Meza. Bajo su dirección, Toros Neza dejó de ser solo un conjunto de voluntades rebeldes para convertirse en un equipo con idea. Meza respetó el ADN ofensivo del plantel, pero le dio estructura táctica, líneas más compactas, circulación de balón, asociaciones constantes. El resultado fue un fútbol alegre pero no improvisado, capaz de golear al superlíder y competir de tú a tú con cualquiera. En los torneos cortos de 1996 y 1997, los Toros se convirtieron en un espectáculo recurrente, un equipo que atacaba con muchos hombres, que presionaba arriba, que se negaba a especular. O se ganaba o se perdía, pero difícilmente se aburría. Para una liga muchas veces acusada de conservadora, aquel Neza fue un oasis de riesgo y creatividad. La estética de la rebeldía, cabelleras, máscaras y teatro popular. Pero si Toros Neza se ganó un lugar en la memoria colectiva, no fue solo por sus goles, fue por la forma en que decidió escenificar su identidad. El cabello pintado de casi todos los jugadores se volvió una marca registrada, rojo intenso, rubios oxigenados, combinaciones extravagantes. En un fútbol acostumbrado al corte serio, los Toros rompieron el molde. No era solo vanidad, era declaración. Aquí estamos y no vamos a pedir permiso para ser distintos. El uso de máscaras fue un paso más allá. En una de las imágenes más icónicas del fútbol mexicano, el equipo saltó al campo con máscaras de personajes de la cultura pop y la política. Allí estaban Bart Simpson, figuras de terror, incluso el rostro de un expresidente. Era una mezcla de burla, homenaje y carnaval, un gesto que conectaba con la tradición mexicana de los disfraces, la lucha libre, el Día de Muertos, y también con una cierta irreverencia política. Esa teatralidad no estaba desconectada de la realidad social. En un país donde largos años se enseñó que de política no se habla y donde la disciplina era moneda de cambio, ver a un equipo profesional tomarse foto con máscaras y cabellos fosforescentes era casi un acto de desobediencia simbólica. Toros Neza convirtió cada partido en una puesta en escena, una fiesta popular donde se mezclaban fútbol, performance y catarsis social. La afición. Neza se mira al espejo. Lo que ocurrió en las tribunas del Neza 86 fue quizás lo más potente del fenómeno. La afición no llegó a un producto empaquetado por marketing, co-construyó la identidad del club. En los pasillos se vendían banderas improvisadas, mantas pintadas a mano, playeras piratas con el 10 de Mohamed. No había coreografías perfectamente ensayadas, sino cánticos espontáneos, tambores de barrio, trompetas que sonaban fuera de tono pero llenaban el ambiente. Los niños se trepaban a cualquier barandal, las familias compartían tortas y refrescos, las señoras regañaban al árbitro como si fuera vecino. Toros Neza no tenía detrás una burguesía futbolera, tenía trabajadores, comerciantes, empleados, jóvenes sin empleo fijo. Gente que veía en esos 90 minutos una oportunidad de sentir que algo les pertenecía. El equipo no solo jugaba para la ciudad, jugaba como ella, con la mezcla de dureza y humor que define al barrio. Por eso, cuando el club comenzó a desmoronarse, el golpe fue doble. No se trataba solo de un descenso deportivo, sino de una especie de despojo simbólico, la pérdida del único equipo que había representado a Neza en la élite. El clímax y la caída, la final del 97 y el derrumbe. El punto más alto de esta historia llegó en el verano de 1997, cuando Toros Neza alcanzó la final de la liga enfrentando a Chivas. La narrativa era redonda, el equipo del barrio contra el club de la tradición nacional. El Neza 86 reventaba, la ciudad respiraba fútbol. El país, en buena medida, estaba con los Toros. Había simpatía por el pequeño que se atrevía a desafiar al grande. La ida, jugada en Neza, dejó un empate que mantenía la ilusión. La vuelta, en Guadalajara, fue un baño de realidad. Chivas goleó y levantó el título. Para los libros de estadística, Toros Neza quedó como subcampeón. Para la memoria, se quedó como algo más. El equipo que por un momento parecía capaz de reescribir las jerarquías de la liga. A partir de ahí, todo empezó a caerse. Salieron figuras clave, llegó la inestabilidad en el banquillo, aparecieron los problemas internos.
La misma rebeldía que antes funcionaba como combustible empezó a convertirse en indisciplina. El equipo que había hecho del exceso una bandera terminó ahogado por sus propios excesos. El descenso a Primera A comienzos de los 2000 no fue solo un cambio de categoría, fue un símbolo de que el sueño se terminaba. La mudanza del club, la venta del registro, la desaparición paulatina, cerraron el ciclo con una sensación amarga. Lo que había nacido como declaración de identidad se extinguía por decisiones de escritorio y por la incapacidad de administrar el caos. Un club que ya no existe, pero no se va. Hoy, Toros Neza no compite en la Liga MX, ni llena estadios, ni sale en las tablas de posiciones, y sin embargo, sigue presente. Está en las anécdotas del Turco Mohamed y del Piojo Herrera cuando recuerdan aquellos años locos. Está en los videos que circulan en redes, donde se ve a 11 jugadores con el pelo de colores abrazados después de un gol. Está en las tribunas de equipos modestos que todavía decoran sus banderas con el toro como homenaje. Está sobre todo en lo que significó. Toros Neza demostró que un club puede marcar épocas sin títulos, que puede ser histórico sin vitrinas repletas. Su grandeza no se mide en trofeos, sino en lo que contó sobre el país y su gente. Contó que la periferia también tiene derecho a verse en la pantalla. Contó que el fútbol puede ser fiesta popular y no solo producto televisivo. Contó que, incluso en medio de crisis y desencanto, hay espacio para el humor, la creatividad y la desobediencia. En un fútbol mexicano que, con el paso de los años, se ha vuelto más corporativo, más pulido, más controlado, la figura de Toros Neza funciona como recordatorio incómodo. Hubo un tiempo en que un grupo de jugadores de barrio, dirigidos por un técnico que creía en el juego ofensivo, se atrevió a retar la solemnidad del sistema a punta de goles, colores y máscaras. Quizá por eso, cada cierto tiempo, se revive el mito. Ya sea en una nueva franquicia menor que intenta retomar el nombre, en documentales que reconstruyen su historia, o en ensayos como este, la pregunta reaparece: ¿qué fue de los Toros Neza? La respuesta más honesta es que el club desapareció, pero su idea no. Esa idea, la de un equipo que hace del fútbol un espacio de dignidad para la ciudad marginada, que abraza la rebeldía, que convierte el estadio en carnaval y asamblea popular, sigue siendo quizá una de las mayores deudas del balompié mexicano actual. Porque en un país donde la desigualdad y el desencanto aún no se han ido, un equipo como Toros Neza no solo sería un lujo nostálgico, sería nuevamente un espejo. Y los espejos, como se sabe, a veces incomodan. Justo por eso son necesarios.